Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estoy otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Carlos. Carlos nos ha pedido que hablemos de una película del año 1999, una película dirigida por Tim Burton con Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon, una película titulada Sleepy Hollow. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por contar conmigo y hacerlo además para hablar de un realizador que creo que nos ha dejado grandísimos recuerdos y sobre todo yo creo que imágenes imborrables. A él pertenece además una de mis películas favoritas, y aprovecho ya la petición de Carlos para soltarlo, que lo es en buena parte porque nos habla de lo que significa el cine, y me estoy refiriendo a Ed Wood. Ya solo por eso le debo muchísimo a Tim Burton como espectador. Pero claro, a eso le sumas también el Batman con Michael Keaton, una película que, vista hoy, tiene sus lagunas y sus imperfecciones, pero creo que desde un punto de vista estético e incluso ético, podemos considerarla precursora de buena parte del cine de superhéroes que hemos disfrutado después. Luego tiene también maravillas como Beetlejuice. Tiene delicias como Eduardo Manos Tijeras, tiene una joyita que a mí me encanta que es Big Fish, tiene otra obrita maestra que es La novia cadáver. Me estoy dejando películas, seguro de él, pero lo que quería sobre todo era aprovechar este vídeo para ensalzar a Tim Burton como lo que es, como un cineasta que quizá en los últimos tiempos mucho menos, pero que de los años 80 hasta entrados bien los 2000 ha sido sobre todo yo creo que un renovador del género fantástico en una vertiente más gótica y más siniestra. Miedos de ayer, es verdad, de clara inspiración decimonónica, pero con un envoltorio y un despliegue visual irresistibles. Visualmente creo que es de los cineastas más interesantes y más rompedores de Hollywood, vamos a decir del cine contemporáneo, para no liarnos demasiado. Creo que no veía, por lo menos entera, Sleepy Hollow desde que se estrenó en los cines, así que podéis echar cuentas. Y tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente la película. Es considerada una película, no sé si menor, posiblemente sí, dentro de lo que es la carrera de Tim Burton, pero lo que yo creo que sí podemos decir es que se sitúa en una división por debajo de las que os he citado antes. Y es cierto, puede que no tenga la frescura de sus primeras películas, que algunas de las cartas que nos muestra ya nos las había enseñado antes Tim Burton, pero me parece una película mucho más oscura y sangrienta de lo que recordaba. Es decir, yo siempre he tenido como listón máximo de violencia en el cine de Tim Burton a Sweeney Todd, ya sabéis, el barbero diabólico de la calle Fleet. Y posiblemente lo sea porque también estoy hablando de memoria y tendría que revisarla, pero este Sleepy Hollow es bastante tenebrosa y tira mucho de hemoglobina también. La película está basada en un célebre relato del Jinete sin cabeza, un relato escrito por Washington Irving, que no en vano se le conoce también como la leyenda de Sleepy Hollow. Hay que decir que el cuento de Irving está escrito en 1820 y no era la primera vez que esta misteriosa figura hacía acto de presencia en la ficción literaria, ni siquiera. O sea, en el folclore irlandés en concreto y en el germano también ya se contaban historias sobre un supuesto jinete sin cabeza que siembra el terror allá por donde pasa. Irving recuperó esa figura para su relato, el cual, por cierto, es adaptado por Tim Burton de una forma muy libre. En ambos aparece el personaje de Ichabod Crane, interpretado aquí por Johnny Depp,
Pero mientras que en la película de Tim Burton es un policía bastante pionero, ya lo veremos, en el cuento de Irving es un profesor que se enamora de una joven del pueblo. Es decir, en el libro no acude allí para investigar una serie de asesinatos. Por cierto, os decía antes que Irving había tomado prestado esta leyenda del jinete sin cabeza para su relato, pero tampoco, por supuesto, es la primera vez que veíamos una adaptación del relato en concreto de Washington Irving. Hay un gran precedente que es una película de Disney, más bien podríamos decir un mediometraje, del año 1949 titulada como el libro, La leyenda de Sleepy Hollow. No es un Disney, digamos, mayúsculo, de su edad dorada, en realidad es un mediometraje de apenas media hora, pero nos regala, yo creo que la gran imagen icónica, poderosísima, y que estoy seguro que Tim Burton ha tenido también, o tuvo también en cuenta para esta película, que es ese jinete sin cabeza aterrador, sosteniendo una calabaza de Halloween y montado en un intimidante y salvaje caballo negro. Al final, Sleepy Hollow, y me refiero a la película que nos ha pedido hoy Carlos, es una de las obras más, podríamos decir también, de inspiración británica de Tim Burton. Sleepy Hollow, por cierto, hay que decir que existe. Es decir, existe como lugar. Es un pequeño pueblo a unos 50 kilómetros de Manhattan, Nueva York, que encandiló a Washington Irving debido a sus historias de fantasmas y en el cual, por cierto, está enterrado el propio escritor en el cementerio local. Es más, tanto Ichabod como Katrina, que es el personaje encarnado aquí por Christina Ricci, eran reales, eran vecinos de Sleepy Hollow, siempre según, por cierto, lo que contaba el propio Washington Irving. Si os fijáis, además, casi todos los personajes de la película y del relato tienen nombres y apellidos holandeses, Van Garret, Van Tassel, etc., debido a que el pueblo estaba formado por peregrinos de aquel país y, consecuentemente, llevaron hasta allí sus historias y aquellos cuentos de fantasmas que tanto gustaron a Irving. Sin embargo, pese a este origen, vamos a decir, norteamericano, como os decía antes, toda la película de Burton respira esa atmósfera tan british. Se nota mucho la idolatría también del director al universo de la Hammer, el estudio británico, ya sabéis, que resucitó a todos los monstruos de la literatura universal y a todos los monstruos de la Universal, podemos decir, porque contaron con su correspondiente remake. Y en algunos casos, incluso superando a sus originales. Al final, Tim Burton también es de los cineastas que han sido más agradecidos con sus maestros, es decir, con todos aquellos ídolos suyos de la infancia. Aquí se nota en esos ambientes tan brumosos, la niebla es constante en la película, en esos paseos a caballo entre una naturaleza siempre que parece amenazarte, en esa climatología también gélida u otoñal en el mejor de los casos. Esto no es ningún hallazgo sorprendente teniendo en cuenta que en el reparto además figuran dos de los actores de una de las obras maestras de la Hammer, que es el Drácula de Terence Fisher. Por un lado tenemos a Christopher Lee, al principio de la película, solo unos segunditos como juez, y después tenemos a Michael Gough, que aquí da vida, aquí con más papel, al notario, y que interpretaba al aliado de Van Helsing de Peter Cushing en aquel Drácula de Fisher. Gough, por cierto, ya lo había resucitado, o mejor dicho, ya lo había rescatado al pobre hombre, no estaba muerto, anteriormente Tim Burton para encarnar a Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, en sus dos películas de Batman. Luego también tenemos varios instantes que enseguida te retrotraen al espíritu de aquellas películas de la Hammer, como el encuentro que tienen Ichabod y su ayudante, su joven ayudante, en la cueva de la bruja. Es algo muy connatural, por cierto, al cine de Burton. Referentes, vamos a decir, baratos en lo económico, por favor, no me lo entendáis mal, porque en lo artístico estamos hablando en muchos casos de auténticas obras maestras, pero con un envoltorio y una dirección artística deslumbrantes, buscando siempre el sumergirte en esas atmósferas de pesadilla.
Oscar, por cierto, a la mejor dirección artística para el Sleepy Hollow de Tim Burton en su edición. Hay una pequeña cosa, no tiene demasiada relación con la película, pero mientras la estaba viendo en Movistar Plus, de repente se cruza por ahí mi señor padre y me pregunta que si estoy viendo una película de Drácula. La respuesta fue que no, pero creo que la pregunta de mi padre tenía todo el sentido del mundo. Además, todos los actores y actrices lucen una palidez muy acentuada en la película, como no puede ser de otro modo, teniendo en cuenta que estamos metidos en un modesto y muy apartado pueblo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Luego también me parece una película muy británica en su espíritu, porque lo que está proponiendo aquí Tim Burton es lo que Hitchcock, o por lo menos yo descubrí ese término leyendo el libro de Hitchcock con Truffaut, llamó un who done it, un quién lo hizo, un Agatha Christie para entendernos todos. Una trama policíaca clásica en la que tenemos una serie de sospechosos, uno de los cuales está detrás de toda esta catarata de muertes que nos propone la película. El guión, por cierto, corre a cargo de Andrew Kevin Walker, al cual siempre tendremos que hacer la ola y ponernos en pie cuando decimos su nombre. No lo voy a hacer para no salirme de plano porque queda fatal. Y le tenemos que agradecer de por vida el haber escrito el guión de Seven en 1995. Sleepy Hollow, como veis, no deja de ser un thriller también. En todo caso, la autoría del guión aquí es algo difusa en la película de Tim Burton. A Burton no le acabó de, por así decir, convencer la visión que tenía Walker de la historia. Consideraba que el personaje de Johnny Depp tenía que ser más humorístico. También quería que Ichabod fuera un científico de algún modo, que aplica el método científico a su investigación. Esto es muy importante y lo veremos luego. De hecho, Tim Burton citaba un referente que era Operación Miedo, una película de los 60 del gran y siempre a reivindicar cineasta Mario Bava, protagonizada aquí por un médico que investigaba también una serie de extrañas apariciones sobrenaturales en un pequeño pueblo. En resumen, el libreto fue objeto de escrituras, reescrituras, más de 6 manos se emplearon para él, no todas ellas acreditadas, no todas aparecen en los créditos, y eso quizá se nota en la película, se nota cierto tira y afloja entre la gravedad que proponía Andrew Kevin Walker y la ligereza, el contrapunto humorístico que buscaba Tim Burton. Con todo, además la película no deja de ser también un serial killer, a su manera. No es Seven, pero al final tendremos un asesino en serie. Todo esto bajo la sorprendente producción, hay que decir, de Francis Ford Coppola. Por cierto, si bien es verdad que su injerencia, o por lo menos eso es lo que contaba el propio Tim Burton en sus labores de dirección, fue mínima y le dejó trabajar según su visión. Es una película también en la que se nota que Burton puso cariño, porque se palpa su amor por los referentes ya citados, desde la Hammer hasta el giallo italiano y por supuesto, eso siempre va a estar presente, las películas de Roger Corman, especialmente sus adaptaciones de Edgar Allan Poe. Es una película en la que nos divierte, eso es lo fundamental, es una película también en la que provoca que a veces apartemos la mirada, al final estamos hablando de terror, y si bien no es una película que enamore como otras cintas de Burton, como las que os he podido citar al principio del vídeo, a mí me parece que Sleepy Hollow es, en el menor de los casos, o en el peor de los casos, un notable clarísimo. 3 estrellas y media de calificación, después de muy densas divagaciones, según siempre mi humilde criterio. Como de costumbre, la trama la conocéis todos, pero algo voy a ir citando a lo largo del vídeo, pero sí que voy a repasar, quiero hacerlo repasando los momentos más memorables para mí de la película. Y como de costumbre, os recuerdo que esta crítica a la carta viene cargadita de spoilers y teniendo en cuenta que estamos ante un whodunit, ante un misterio que hay que resolver y muchos sospechosos que hay que investigar, lo mejor que podéis hacer, si no habéis visto la película, es, llegados a este punto, hacer una pequeña pausa,
ver la peli y regresar al canal de Acción Cine si es que os interesa lo que os pueda contar. Primero voy a quitarme de un plumazo algo que siempre hay que hacer cuando se ve una película de Tim Burton, y eso es la música de Danny Elfman, que como siempre se hace notar desde el principio. No estoy comparando, no quiero decir que estén a la misma altura, que eso quede muy claro, pero lo cierto es que el matrimonio artístico entre Tim Burton y Danny Elfman, en lo que se refiere a entenderse mutuamente, a que exista siempre una simbiosis entre ambos, a que entre uno y otro sepan qué música encaja mejor con cada secuencia, estamos ante una pareja de la cual no distan mucho otros binomios gloriosos del cine, como podría ser el de Hitchcock con Bernard Herrmann, o el de Steven Spielberg con John Williams. Insisto, en el sentido de la compenetración, la música de Elfman cobra toda su riqueza tonal, siempre con las imágenes de Tim Burton. Y el cine de Burton yo creo que solo puede entenderse plenamente mientras suena o tiene a su cargo las partituras de Danny Elfman. Puede que este no sea su mejor trabajo o el más reconocible, vamos a decir, o alguno de los que todos vamos a recordar siempre, pero sí es paradigmático de lo que era su relación artística. Todo es exagerado, todo es muy barroco, todo es loquísimo. Los coros fantasmagóricos se ajustan como un guante a toda la truculencia de la historia. Es un Danny Elfman en su salsa y por tanto Tim Burton va a jugar siempre sobre seguro cada vez que cuente con él. En toda la atmósfera de irrealidad que respira Sleepy Hollow hay que destacar también la labor de Emmanuel Lubezki. Ya hablamos de él con motivo de El Renacido. Es de hecho un operador mexicano habitual del cine de Iñárritu o de Alfonso Cuarón también. Y para elegir el look visual que iba a tener la película, se empapó de uno de los referentes que tenía el propio Tim Burton para su película, y es aquellas viejas películas de la Hammer. Una iluminación, vamos a decir, ligera, jugando al contraste, dejando que la bruma acapare el escenario y obteniendo además un efecto que buscaba una textura casi monocromática en la película. Querían que pareciera una película en blanco y negro, pero en color. Y lo cierto es que las imágenes de Sleepy Hollow acaban teniendo un feeling muy especial. Así de primeras en la película vemos a Martin Landau decapitado. Esto ya es siempre un lujo en el cine de Tim Burton. No el hecho de que decapite a sus actores, sino el hecho de contar siempre con actorazos, aunque sea en papeles mínimos. Vemos a Martin Landau, con el que trabajó en Ed Wood y posiblemente logró su mejor trabajo con aquella reencarnación, y nunca mejor dicho, de Bela Lugosi. Tenemos también a Michael Gambon como Peter Van Tassel, un clásico del cine europeo, que tras la muerte de Landau, por cierto, es el hombre fuerte y poderoso de ese pueblo que es Sleepy Hollow. Está Miranda Richardson como su mujer, Lady Van Tassel. Pocas veces, por cierto, una reflexión que se me ocurrió a vuela pluma mientras veía la película, un actor o una actriz de una película de Tim Burton va a ganar un Oscar, con la excepción de Martin Landau, por cierto. Lo ganó en su día, como ya sabéis, como ya he dicho ya unas 3 o 4 veces, encarnando a Bela Lugosi. Pero es cierto que todo el reparto, por lo general en sus películas, es consciente, o eso noto yo, de que está en una película de Tim Burton. Sabe que lo que va a narrarse allí es un cuento, no se buscan interpretaciones hiperrealistas, todo tiene que tener un puntito de exageración que yo creo que siempre es necesario. Como lo tiene, por cierto, Johnny Depp como Ichabod Crane. Depp al final conforma el triángulo perfecto con Burton y Danny Elfman en sus películas. Sería la Santísima Trinidad o la Malditísima Trinidad. Cuando Johnny Depp se pone en sus manos se le nota, creo yo, siempre suelto y cómodo. Y es verdad que nos ha dejado personajes más memorables que el de esta película, pero aquí le da a su Ichabod Crane lo que finalmente parecía estar buscando Tim Burton. Un personaje, vamos a decir, heredero de la Ilustración, un hombre cuadriculado, un hombre muy racional, metódico, que solo cree
en lo que ve y solo se guía por el rigor del método científico. Tened en cuenta una cosa, la película comienza en el último año del siglo XVIII, en 1799. Y yo creo que lo que quería también reflejar aquí Tim Burton es ese cambio de era, ese cambio de mentalidad en el cual la superstición acaba dejando paso a la ciencia. De hecho, en un momento dado, esos prohombres del pueblo, asustados teóricamente por las muertes que se están produciendo allí, le dan a Ichabod una Biblia, como si eso fuera la solución a todos sus problemas. E Ichabod, digamos que la mira con cierta desconfianza. Por otro lado, también tenemos a un Johnny Depp que imprime esa comicidad que ya había desplegado anteriormente su personaje de Ed Wood, sin ir más lejos. Digamos que a Johnny Depp no le importa caer bajo, no le importa que se le ridiculice y que quede despojado de toda gravedad, por lo menos en las películas de Tim Burton. Es un personaje que no soporta la sangre, que se desmaya con relativa facilidad. En resumen, Depp es siempre el perfecto alter ego de Tim Burton en la pantalla. Da igual los años que cumpla y que se haga mayor. En sus manos siempre es ese freak, ese chico raro inadaptado con el que el propio Tim Burton siempre se identifica en sus películas. De hecho, como muchos personajes de Burton, este Ichabod arrastra también un trauma desde la niñez, que vamos a ir desenredando a través de una serie de muy siniestras y muy logradas pesadillas que sufre Depp cuando vemos que su madre fue asesinada por su padre. No es de los personajes más inolvidables de Johnny Depp, pero cumple sobradamente con lo que se le encomienda. Hay que mencionar también, como no, a la que es la chica de la película, a Katrina, interpretada por Christina Ricci, la hija de Van Tassel y la hijastra de su mujer, que va a vivir, por cierto, una especie de romance con Ichabod, cuando éste llega al pueblo para investigar esos crímenes por parte del supuesto jinete sin cabeza. Creo que nunca había trabajado Ricci con Tim Burton, al menos con Tim Burton como director, pero lo parecía. No sé si era por su encarnación de Wednesday en La familia Addams, pero a la actriz, digamos que le pega aparecer en una película de Tim Burton, por mirada, por presencia inquietante, por transmitir siempre cierta desconfianza y mal rollo. De hecho, todo está encaminado a que sospechemos de ella, como causante de esa maldición que aterroriza al pueblo. Su novio, por cierto, en la película es Casper Van Dien, que no me acordaba que salía en Sleepy Hollow, y lo cierto es que sorprende encontrarla aquí, lo cual entiendo que para él, y siendo un actor de carrera errática, fue todo un puntazo. En realidad la película no es tanto el hecho de averiguar quién es el jinete sin cabeza, sino más bien el saber quién se está sirviendo de él para asesinar a los habitantes del pueblo, y sobre todo, ¿por qué? Su identidad la sabemos desde el principio. Otro de los grandes actores que nos deja la película y que en este caso sí que ya había trabajado anteriormente con Burton, por lo menos en Batman Vuelve, es Christopher Walken. Este es otro actor que siempre va a encajar en el cine de Tim Burton. No me extraña que haya repetido con él, porque es un tío que siempre ha tenido también ese espíritu freak, al igual que el cineasta. Aquí interpreta a ese soldado gesiano. Los gesianos eran aquellos mercenarios de origen alemán que fueron contratados por el Imperio Británico para luchar en conflictos bélicos, no solamente entre ellos la Guerra de la Independencia Americana, pero hubo más. Y en el caso de la Guerra de Independencia Americana, como bien sabéis, los británicos palmaron. El soldado, en este caso, el encarnado por Christopher Walken, fue asesinado, cortaron su cabeza y desde entonces su espíritu vaga por Sleepy Hollow. Y ya que estamos con él, aprovecho para decir que para mí los grandes momentos de la película son precisamente en los que vemos actuar al jinete sin cabeza. La frase promocional de la película decía:
rodarán cabezas, y eso es precisamente lo que Tim Burton nos va a ofrecer aquí. Por ejemplo, cuando el magistrado huye del pueblo, aparece el jinete, le corta la cabeza, da múltiples vueltas de campana, la cabeza por supuesto, y le cae en las piernas de Johnny Depp. Y como remate, el jinete la pincha como si fuera una aceituna y se la lleva. Me gusta también cómo acaba el jinete con Casper Van Diem, no porque sea el bueno de Casper la víctima, sino por las circunstancias de esa muerte. Porque ya es, de algún modo, una pista que nos hace pensar que aquí no solamente se está matando de forma aleatoria. El jinete sin cabeza parece que pasa de él, pero Casper Van Diem se empeña en ir tras el jinete, que finalmente lo mata por el mero hecho de que le está incordiando. Eso te va provocando preguntas. No solo es ver las ejecuciones por parte del monstruo. ¿Por qué el jinete actúa así? ¿Por qué elige a sus víctimas siempre de forma tan selectiva? Por cierto, la muerte de este personaje nos deja una reacción tremendamente fría por parte de Katrina, de Christina Ricci. Pronto sabremos que ese jinete no es un impostor, no es alguien que se haya puesto un disfraz sin cabeza y de forma que dé la ilusión óptica de que no la tiene. Es verdaderamente un jinete sin cabeza, sin trampa ni cartón, pero que está siendo despertado, está siendo convocado por alguien, como yo en estos vídeos. Y todas nuestras miradas se van a ir al personaje de Christina Ricci, a la que vemos además coquetear con la brujería. Prepara una pócima con las patas de un cuervo, pinta un diagrama en el suelo, hace dibujos que a Ícabod le recuerdan a los que hacía su propia madre, que al final descubriremos que fue asesinada por su padre por creer que era una bruja. Katrina también lee de forma asidua un libro de hechizos, es la sospechosa número 1 y por lo tanto no va a ser la responsable. Quizá, en todo caso, mi muerte favorita de la película, por lo bien planteada que está y por lo cruel que resulta, es la de ese padre de familia que está en su casa con su mujer y su hijo. Sobre todo cuando el niño se esconde en el subsuelo de la casa y entre las ranuras de los tablones de madera vemos, o mejor dicho, intuimos, desde su perspectiva, cómo el jinete corta la cabeza a su madre, rueda por el suelo y se queda la mirada abierta de la cabeza decapitada justo en una de las ranuras de ese suelo. Antes, por cierto, hemos visto también una de esas puestas en escena que tanto le chiflan a Tim Burton y que cada vez que vamos a ver una de sus películas decimos, queremos de esto. La habitación del niño iluminada por una lámpara de sombras, creando además una imagen muy tétrica y muy impactante. Como todo el cine de Burton, visualmente la película es una delicia. Otro momento también muy poderoso es el de ese árbol de la muerte retorcido y sangrante, y que además derrama sangre cuando se le corta. Es la morada del jinete sin cabeza, podríamos decir, donde atesora todas las cabezas que ha ido cercenando. La película, insisto en esto, se da también desde el punto de la dirección artística y del diseño de producción. Esto se sobresupone en el cine de Tim Burton. Ya sabemos que no va a hacer 4 chapuzas con 3 marionetas, pero de verdad yo creo que desde un punto de vista de la puesta en escena en el cine fantástico tiene pocos rivales. Otro instante muy bueno también que a mí me ha gustado es el del ayuntamiento, y concretamente cómo mata al personaje de Van Tassel, el de Michael Gambon, el cual ya se nos han dado sobradas muestras de que tampoco es trigo limpio. Es cuando está todo el pueblo refugiado en la iglesia, además al más puro estilo también un poco de John Carpenter. El personaje de Van Tassel es atravesado por una lanza, es arponeado, podríamos decir, el jinete lo arrastra, rompiendo la vidriera, y acaba directamente en el cementerio del pueblo. Detallito de humor negro que es también otra de las huellas indelebles del cine de Tim Burton. Ahí ya directamente el jinete remata la faena como mejor sabe hacer. Vamos ya, si os parece, a la parte final de la película, la resolución. Todas estas conspiraciones, todo lo que se nos había dado a entender que era
un complot por parte de los hombres fuertes del pueblo para hacerse con la herencia del personaje de Van Garrett, de Martin Landau, liquidando a todos los posibles beneficiarios, etcétera, etcétera, fue en realidad un plan orquestado por, spoiler gordísimo, la mujer de Van Tassel, Miranda Richardson, personaje del cual me he tomado la molestia de no citar demasiado para no reventar antes de tiempo el final. Un personaje que podríamos decir sin ofender que es un pedazo de bruja. Ella, y esto se nos revela a través de una serie de flashbacks, ella y su hermana, cuando eran pequeñas, fueron desahuciadas por Van Garrett. Por eso, todo lo que aprendió de brujería por parte de su madre lo aprovechó para vengarse de Van Garrett y, por extensión, de todos aquellos habitantes del pueblo que bien callaron, bien fueron cómplices de sus desgracias. Y para ello no se le ocurre mejor forma que despertar de su letargo al jinete gesiano para que decapitara a quien ella creía conveniente. Es muy sorprendente porque, por otro lado, a este personaje ya lo creíamos muerto. Justo antes, por cierto, del ataque a la iglesia se nos engaña de forma muy vil para que así lo creamos. Ella solita además ha manipulado, ha chantajeado a todos los hombres poderosos del pueblo para que las sospechas nunca cayeran sobre ella. Solo le falta eliminar a la última que sabe la verdad, que es Katrina, y a la que le ha confesado toda esta historia con la intención de que lo sepa antes de convocar por última vez al jinete para que la mate. Me gusta también muchísimo la persecución final, el carromato por un lado y el jinete por otro, y al parecer Johnny Depp, esto siempre se dice en muchísimas estrellas de Hollywood, hizo muchas, si no prácticamente todas las secuencias que vemos en pantalla. Luego también es toda una parte, esta última, que entronca con ese espíritu romántico del 19, toda la resolución de la película además. Al final, el jinete sin cabeza no era malo per se, porque sí, él lo único que quería era su cabeza, algo que todos siempre queremos seguir teniendo entre los hombros. Y eso el personaje de Johnny Depp lo entiende cuando le devuelve el cráneo y comienza su transfiguración en ese guerrero poderoso que fue antaño. Lo cual nos da a entender que por fin puede descansar en paz. Eso sí, a nadie le gusta la soledad y lo va a hacer acompañado porque se lleva a su árbol de la muerte a Lady Van Tassel, no sin antes proporcionarle un muerdo, como se decía hace siglos, en los labios. En este caso, de forma literal, lo de muerdo. Un último detalle que quería también destacar de la película. Ichabod recibe un balazo en el pecho y lo que le salva es precisamente el libro de hechizos que previamente le había regalado Katrina. Es significativo eso al final, es significativo que la brujería, de algún modo, aunque sea en letra impresa, haya evitado su muerte. Yo creo que de algún modo, en esa lucha entre fe y razón que también propone el subtexto de la película, entre superstición y ciencia, yo no tengo tan claro que gane la ciencia por encima de lo esotérico y lo desconocido. Y eso me gusta también. El hecho de que Burton siempre nos deja la puerta abierta a seguir creyendo en lo extraordinario, en lo mítico, a seguir confiando de algún modo en lo inexplicable. Por otro lado también, como lleva haciendo este hombre en sus más de 30 años largos de trayectoria. Y ahora sí, hasta aquí ha llegado el final de la crítica a la carta de Sleepy Hollow. Carlos, 1.000.000 de gracias por tu petición, espero que te haya gustado, espero también que la espera, siempre comento aquí la redundancia de palabras, haya merecido la pena y por extensión también deseo que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, aquí me tenéis las instrucciones un poquito más abajo. Importante también, no os olvidéis, si os gusta este trabajo que realizamos, que os suscribáis al canal de Acción Cine en YouTube.
Nos seguimos viendo en el canal, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.